cuando me dice Jesús en el momento de sanar también las heridas de mi corazón, me dice: quiero invitarte a una cena, porque hoy vas a conocer a alguien muy importante, pero en esa cena quiero que lleves a todas las personas que te han ayudado a conocerme. Con la jornada me pasó una cosa especial. Yo hizo una oración Rebe, que fue en el primer día. Hizo una oración Rebe que me tocó mi corazón, y ahí sentí como la presencia viva de Cristo nuestro Señor en mí. O sea, en ese momento empecé a pensar cosas que nunca había pensado. Se vinieron a mi mente cosas muy, muy bonitas, y fue donde sentí, dije, está Dios aquí conmigo en mi cuarto, porque dice Rebe, ahí ustedes solitos hablen, y yo estaba sola. Entonces sentí en ese momento la presencia de Jesús, y quizá eso fue lo que más me atrajo de la jornada. Primero me llamó mucho atención el nombre, ¿no? Jornada del amor. Les tengo que confesar que para mí la palabra amor muchas veces era un poco desgastada. Y yo a veces le preguntaba al Señor, ¿qué es amar? ¿Cómo se ama? ¿Cómo me amo? Pero creo que la jornada del amor, creo que escuché a Rebeca y decía, el amor me lo explicó todo. Y yo creo que esa ha sido la experiencia de mi sanación, ¿no? En esas tres noches le pude preguntar al Señor, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo esto? Y es un Dios que se acercó y me explicó, ¿no? Como los discípulos de Maús, pasó esto, tienes esto. Entonces creo que lo mejor de la jornada del amor fue entender eso, ¿no? Que solo el amor puede interpretar y explicarme la vida. Yo no puedo interpretar la vida, el otro tampoco, y a veces el mal lo ha hecho, ¿no? La serpiente lo hacía, y lo hizo con Adán y Eva cuando le interpretó a Dios. Entonces creo que lo mejor de esos 3 días de jornada fue comenzar a entender que mi vida tenía un sentido, pero desde el amor, y que solo el amor podía explicarme. Cuando hice la jornada del amor de 3 días, ¿verdad? Pues porque por ahí también saliste en Instagram. Pues el Espíritu Santo me reveló la verdad de que soy una hija amada de Dios, y eso realmente pues resonó mucho en mi corazón. Y pues luego inclusive siempre iba al Santísimo, pero no tan seguido, y entonces empecé a acudir como muy seguido también, y pues a veces mi mamá me acompaña, y entonces ella justo me dijo también un día que fuimos, de que cuando ya salimos, ¿verdad? Que ella sentía que el Señor le había hablado, ¿verdad? Y que le había dicho que yo, o sea, que su hija, ¿verdad? Era una hija amada por él, ¿verdad? Y que él me amaba mucho, ¿verdad? Y entonces cuando me lo dijo y yo no le había contado lo otro, ¿verdad? También fue así como bien impactante, ¿no? Y pues eso realmente pues fue algo que me quedó mucho, y que pues ha sido muy fuerte, ¿no? Varios frutos de la jornada. En primer lugar, en el momento en el que llegué, yo soy muy devota de la Virgen María y de San José. Y cuando llegué al primer video, al lado de Rebeca, había un cuadro de San Juan Pablo II con la Virgen María, con Nuestra Señora de Guadalupe. Y abajo había un jarrón de flores que tenía lirios y rosas. Y para mí eso fue como una respuesta del Señor diciéndome, es que te quiero a ti, te quiero aquí. Esta es la ayuda que tanto habías pedido, este es el auxilio que tú tanto habías esperado. En la jornada lloré mucho, estaba muy sensible, lloraba. De repente me acordaba, en la oración estaba rezando y lloraba, lo mismo en la adoración al Santísimo, cuando iba lloraba y decía, bueno, aquí viene una sanación. Esto no me lo pierdo, gracias Señor. Porque muchas veces le tenemos miedo a eso, ¿no? A que el corazón empiece a moverse, cosas del pasado, cosas que hay que sanar. Y bueno, Dios, para limpiar la casa hay que mover los muebles. Muy buenas noches, qué alegría que ya estamos aquí, una larga preparación, las tormentas, las luces del amanecer, y esta noche por fin llegamos a la primera noche, el primer encuentro de esta jornada. Díganme de dónde nos están viendo. Ya sé que ya se habían empezado a apuntar, ya me conocen. Y por aquí yo también los sigo, voy viendo de dónde se están conectando, me da una emoción grandísima ver
y además va muy rápido, entonces déjenme irles diciendo de dónde van conectándose y me encanta. Creo que he leído ahora Colombia, bienvenidos Argentina, bienvenidos México, obviamente, tenemos que estar aquí, ¿verdad? Perú, muy bien, Paraguay también muy fiel, muy fiel. A ver, Argentina también otra vez. ¿Qué más? Chihuahua, aquí del norte, muy bien. Houston, California, qué bien. España, siempre están los desvelados de España. Gracias por ese sacrificio, Dios los va a bendecir muchísimo. Muy bien, me da mucho gusto. Y siempre, digo, yo los leo, pero ustedes también lo pueden ver ahí en los comentarios, porque da mucha emoción saber que no soy el único, que no estoy solo, de que en este deseo de aprender a amar para sanar en la Iglesia Católica con el Señor, estamos todos juntos, ayudándonos unos a otros. Así que, pues quiero contarte, si no te habías dado cuenta, que en este minuto, conectados, tenemos a 13,000 personas. Además de ti, 13,000 personas. Y las que van llegando, porque los mexicanos y los latinos a veces llegamos tarde. Van llegando y eso nos motiva para saber que hay tantas personas que están buscando lo mismo. Tantas personas que comparten contigo los mismos anhelos. Ver cuántos países, cuántas ciudades, cuántas personas que tienen este mismo deseo, esta fe de estar aquí hoy. Y aunque estemos lejos, porque ya vieron, desde las pampas argentinas hasta alguno que está por allá en Europa conectado, somos una comunidad, somos gifts, lo he estado repitiendo últimamente, somos muchos, no estás solo. La comunidad de WhatsApp es la comunidad donde le estamos mandando todos los papeles, cuadernillos, a veces oraciones, y por ahí en el cuadernillo mandamos una oración al Espíritu Santo. ¿Pudieron hacerla? No sé cuántos de ustedes pudieron hacerla. Fue un regalo que les hicimos con mucho cariño a cada uno de ustedes. Pero bueno, si aún no están en esas comunidades de WhatsApp, aprovecho para decirles que es muy importante que sí estén ahí, que ingresen allí, porque de esa manera es como les vamos a hacer llegar las oraciones, estos tipos de cuadernillos, los regalitos. Y mi equipo puso el link aquí en la descripción del video. Si ya estás en las comunidades de WhatsApp, pues no tienes nada que preocuparte, pero si no estás, preocúpate aunque sea un poquito, ¿ok? Bueno. No sé si hicieron la oración o no. No sé si alguien por aquí me contestó, si la hice, si la encontré o no. Desde Irapuato, desde Chile, Venezuela, wow. Gracias por estar ahí, oigan. Costa Rica, República Dominicana. Muy bien. Sí, ya por ahí ya empezaron a contestar. Sí, yo sí la hice. No, a mí no me llegó. No estoy en el WhatsApp. Bueno, ahí están los datos para que se puedan incorporar. Y bueno, independientemente de que la hayas hecho, que siempre ayuda para preparar el corazón, vamos a hacer una pequeña oración tú y yo para comenzar esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, pedimos tu presencia en este primer día de la jornada, en este primer encuentro. Antes que nada, te doy gracias, Señor, por todos los que están ahora conectados, por todos los que van a llegar a conectarse, por todos los que quizá verán esto en repetición, pero estarán unidos, aunque sea a diferentes tiempos. Gracias, Señor, porque tú moviste los corazones para querer estar aquí esta noche. Gracias porque tú nos conoces. Estamos aquí en familia, con un Padre bueno que sabe lo que más necesitamos. Conoces nuestras heridas, nuestro pasado, nuestras alegrías, nuestros dones únicos e irrepetibles. Y los consagramos nuevamente a ti, te entregamos esta noche. Te abrimos el corazón de par en par para que tú, Espíritu de amor, hagas de las tuyas lo que yo necesite, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Aquí estoy, Señor. Quiero cooperar con tu gracia. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y pido por todos los que estamos aquí en esta grandísima comunidad internacional, especialmente por aquella persona que más lo necesite para poder perseverar estos días y recibir todas las gracias que tú quieres darle.
Terminemos poniendo también todo esto en manos de María, nuestra dulce Madre, que ella nunca nos deja y siempre está intercediendo por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos, porque hoy comienza el 2024 de la esperanza, en el cual podremos acompañarte para que des esos primeritos pasos para ir aprendiendo a amar, para sanar tu corazón y poder ir transformando tus relaciones de este año. O sea, este año es tu año de esperanza, este año cambias. Todavía es enero, así que estamos a tiempo para decir, esto a mí me va a ayudar para que el 2024 sea realmente mi esperanza. ¿Y qué significa todo esto? Significa decir que va a ser un año de esperanza, es creer con todo el corazón que el Señor nos va a dar la gracia para vencer nuestros miedos, para sanar las heridas del pasado, para aprender a conocernos, para amarnos un poquito más, para dar sentido a nuestra vida, para descubrirlo a Él como el gran amor de nuestra vida, el único que es capaz de cambiar nuestro corazón para que entonces podamos ofrecer un mejor corazón a la pareja, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos. Que el Señor este año nos puede llenar de paciencia, de virtud, y que Él siempre estará contigo, aunque de repente sientas que no hay nadie en tu hogar que te está apoyando con lo que estás haciendo. Tú también podrás ser luz en medio de, a veces, una aparente obscuridad. Y antes de que se termine este año, ¿verdad? No dejes que pase esperando otro más para que puedas cambiar. Creo que aquí estamos por algo, el Señor lo permitió, nos dio salud, nos dio posibilidad. Estás aquí ilusionado igual que yo, pues es que nada sucede sin que el Señor lo quiera. Así que te invito a que abras mucho tu corazón y que no pienses, ay no, seguro que esto no es para mí, ¿no? O pues cuando empiezan a hablar de teología yo me voy a desconectar. No, nadie se me agobie ni se preocupe, de verdad, si de algo tengo talento es de saber traducir cosas complicadas de una manera muy sencilla, porque a mí lo que me interesa no es que repitas una parrafada de palabras académicas muy rimbombantes de la teología del cuerpo. A mí me interesa que llegue a tu corazón. Pero bueno, capaz que aún así tú sigues insistiendo y dices, Rebe, pero de verdad que tú no sabes lo que estoy viviendo. O de verdad que para mí puede ser imposible sanar en estos momentos, o lo que tú estás diciendo parece como un cuento de hadas, o es demasiado lindo para realmente ser cierto. Y de verdad que te entiendo, ¿no? Yo también soy una persona escéptica, alguna vez se los he dicho en algunos de los videos, y hasta que conocí al Espíritu Santo y me tiró de mi silla literal, dije, wow. Realmente lo que Él ha hecho en mi corazón a través de las enseñanzas de la teología del cuerpo y lo que ha podido hacer también en mis alumnos me hace creer y me hace animarte a que le creas al Señor y a que le des la oportunidad, y a que no te des por vencido y a que escuches todo este encuentro y todo el del miércoles y todo el del viernes. Pero como tampoco quiero que yo sea la única voz cantante, quiero mostrarte algunos testimonios hermosos que hemos preparado. Así que vamos con el primero. Conociendo a Rebeca, nunca hablé personalmente con ella, claro, pero conociendo, pues la busqué por YouTube, etcétera, y en un video me apareció la invitación y dije, este es el Espíritu Santo que me dice, métete porque hay cosas ahí que hay que sanar, urgente, era urgente. Y entonces no lo pensé, me inscribí. Mira, yo soy muy vergonzoso, nunca hablo en público, así, aparte de las cosas propias del padre, ¿verdad?, del sacerdote, pero me metí. Y la verdad que fue profético. Hace un tiempo mi papá se indispuso
Mi papá estaba solo, porque quería vivir solo, con 85 años, míralo. Y se enfermó, entonces tuvimos que ir a cuidarle. Tuvo un cáncer de páncreas bastante fulminante. Entonces ahí nos encontramos los 5 hijos, con mi papá, cuidándolo en el hospital y ayudándole a ir al cielo. Fue una cosa, para mí, un momento muy especial. Claro, se muere tu papá, ¿verdad? Pero sobre todo porque se murió y vi a todos mis hermanos ahí con toda la historia sanada, porque yo hice el curso, pero la sanación la recibimos todos, ¿verdad? Yo veía que tenía cosas que sanar en mi relación con mi papá, en relación con mis hermanos y con mi mamá. Fue así una cosa bastante... Yo me notaba siempre como trabado, como muy tímido, aunque soy sacerdote y me toca hablar en público, pero siempre me encontraba con que me costaba, como que tenía complejos. Y la verdad que el curso de Mar Sara, un día me encontré ahí en una reunión de presbíteros de la vicaría hablando, y digo, si este no soy yo, ¿verdad? Son los efectos de la sanación que te liberan, que te muestran el amor de Dios. O sea, yo estoy contentísimo. Vi la herida del abandono, pues todos los traumas del abandono, que fueron un abandono real, porque mi papá se fue, nos dejó. Las heridas de sentirte sucio por buscar la felicidad fuera del amor de Dios, fuera de la pureza. Yo conocí a Dios, al Señor lo conocí con 20 años. Ya con 20 años, en mi país por lo menos, pues los jóvenes tenemos la vida totalmente destruida, si no conocemos al Señor, ¿verdad? Y sentirte así, como sucio, como que no vales, pues todas esas heridas que Rebeca nos iba revelando, ¿verdad? Cada vez que Rebeca las nombraba, pues aparecían ahí la soledad, todas, creo que las tuve todas. Que mi pueblo, o sea, el pueblo que Dios me ha confiado como párroco, pues tiene mucha confianza en mí, y yo veía como que le daba poco. Le digo, le estoy dando poco. Y lo que me motivó también, escuchando las experiencias y todo, fue a ser padre. Quiero ser padre, de verdad, al 100%, al 1000%. O sea, quiero ser padre de verdad de mis feligreses y que reciban todo lo que el Señor les quiere dar. Fue el momento de oración con Rebeca que nos invitaba a renunciar a las heridas. A renunciar, en el fondo, renunciar a las heridas, a los engaños, a las mentiras, pues es aceptar el amor, ¿verdad? Y pude mirar para atrás y ver, ¿verdad? En mi historia, aunque mi historia es un poco desastrosa, pues nunca estuve solo, siempre estuvo el Señor mirando peligros en los que me metí de jovencito tremendos, como el Señor estuvo ahí, estuvo siempre como dirigiéndome, como abriéndome puertas. Yo nunca me imaginé haciendo un curso de sanación, sí, digo, soy cura, ya estoy en el camino neocatecumenal, Dios me ha sanado, con 26 años me reconcilié con mi papá por primera vez, ahora tengo 55 ya, pues no, ¿verdad? A mí me ayudó mucho poder abrir el corazón a lo nuevo. Al ver este testimonio piensas, Rebeca es sacerdote, obvio que va a sanar. O al revés, puedes decir, no, Rebeca, yo no tengo tanta herida o trauma. O sea, ¿esto es realmente para mí? Y en vez de responderte yo, te quiero mostrar este otro bellísimo testimonio. En mi interior hay una revolución, en mi mente es otra revolución, de que digo, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que hablo. Entonces me cuestionaba bastante acerca de esas cosas, que por qué peco otra vez, por qué hago lo mismo otra vez, por qué incido en esto, por qué siento esta sensación con las personas cuando no entiendan o cuando obran así. Eso era más que nada mis incertidumbres. El entender a mis hermanos. En tratar de entender cómo Dios nos mira y que nosotros no miramos así a los demás. Porque a pesar de mis fallas y de mis constantes caídas,
Dios me mira con amor y me da la mano y me sostiene y me dice, no hay problema, ven conmigo, te amo, ven a gozar de mí, de mi presencia, de tus hermanitos, de todos. El entender que todos los seres humanos cargamos con algo tan grave, tan importante y que no nos damos cuenta, que nos arrastramos, que eso es lo que nos hace ser así y actuar así. Es importante. Por eso este curso, híjoles, ojalá y todas las personas lo pudiéramos tomar para poder sanar esas heridas, para poder sanar este interior. A veces no son tan graves, pero sin embargo, por nuestra forma de ser o de pensar, las hicimos grandes y las arrastramos sin querer, o a veces queriendo. Entonces, ese fue el momento más impactante para mí. Creo que es importante que conozcas un poquito de mi vida y quería platicarte cómo era un poco esa vida antes de la teología del cuerpo. Pues yo la conocí cuando tenía 23 años de vida consagrada y bueno, te puedo decir que no es que era la gran santa, pero era una consagrada que era bastante fiel, disciplinada, caritativa, ordenada, educada, cumplía mis actos de piedad, el deber, ¿verdad?, de alguien que le ha entregado su vida completamente a Dios. Pero, claro, cuando uno vive solo del deber y del cumplir, van pasando los años y de repente uno va encontrando que no se ha puesto en contacto con los grandes anhelos interiores, el deseo grande de intimidad que tiene todo ser humano. Y la vida te empieza a cansar. Empieza a ser como una gran rutina y te empiezas a preguntar si hay algo más que pueda realmente llenarte la vida. Te da como un bajón, sin sentido, como a muchos de nosotros nos puede pasar en cualquier vocación. Y ahí es donde llega el Señor a rescatarme, gracias a Él, ¿verdad? Gracias al Señor por este mensaje de la teología del cuerpo. Fue un gran cambio realmente que no me enseñó nuevas cosas quizá de mi fe, porque muchas ya las sabía, pero el gran cambio en realidad fue para saber ordenarlas y que todas estas cosas que ya sabía realmente tocaran en lo más profundo de mi corazón. Encontré unas compañeras que acababan de ir a un curso de teología del cuerpo y ellas llegaron diciendo que era algo que uno tenía que vivir, que no podían explicarnos de qué iba, pero que les había encantado cómo Juan Pablo II, de alguna manera, resumía todo lo que creíamos en nuestra fe en 6 cajitas muy bien ordenadas. Y a mí me encanta el orden y dije, algún día, así de superficial fue mi inicio, quiero conocer cuáles son esas 6 cajitas. Y yo también, como tú, mi primer contacto con la teología del cuerpo fue virtual. Porque después de este evento, en el verano, tuvimos la oportunidad de escuchar unas conferencias magnas virtuales que transmitía el Instituto de Teología del Cuerpo desde Estados Unidos. Las tomé ahí con una compañera y me enamoré de la teología del cuerpo. Ahí decidí que de verdad me quería especializar y que quería ir a Filadelfia para poder entender mejor pues lo que me había parecido asombroso, pero que no sabía realmente resumir en una frase. Así que, bueno, aplicamos como consagradas, que somos nosotros, pues yo tengo un voto de pobreza, castidad, obediencia, y mandamos nuestros permisos y empezamos a buscar patrocinios, donativos, para poder ir a nuestro primer curso, que era en aquel octubre del 2010. Y entonces, bueno, más o menos fuimos juntando el dinero, eso no fue tanto el problema, pero los permisos en aquel entonces se iban hasta Roma. Y en Roma nuestros directores los revisaban y regresaban. Pues ese bendito permiso no regresaba. Nos quedaban 2 meses para el curso y nada de permiso, 1 mes y nada. Una semana antes del curso no teníamos los permisos. Yo cerré la posibilidad y dije, bueno, ¿será que en octubre no vamos a ir? Podemos ir en enero, no pasa nada. Estaba comiendo con la familia ese viernes y me llama esta compañera que quería venir conmigo y me dice, llegaron los permisos. Le dije que bueno, guardémoslos para enero.
No, vámonos, Rebeca, empieza el domingo, estamos a viernes. Y yo, por eso, los americanos ya cerraron inscripciones hace 2 semanas. En este momento no vamos a encontrar a nadie en la oficina. En este momento los boletos de avión son carísimos. Entonces no te preocupes, vamos en enero. No, Rebeca, de verdad, yo voy a conseguir que la oficina nos conteste y por favor empieza a buscar boletos de avión. De verdad fue un milagrazo que a mí de verdad me dolió el estómago de pensar que tenía que cambiar mis planes tan abruptamente, porque por un milagro nos contestó la oficina de Estados Unidos y nos dijo, todavía quedan 2 lugares. Así que si pueden acomodarlo todo y venirse, bienvenidas. Y luego faltaba obviamente los vuelos de avión, que después de varias horas de buscar, milagrosamente encontramos un poco caros, pero decentes. Y luego ya todo lo que se viene de qué me voy a poner, hacer la maleta, noches que son realmente muy cortitas. Y luego, entre todo el atarantamiento, yo dije, creo que salimos a las 8:30, tal. Y cuando llegamos al aeropuerto, me doy cuenta de que no había fila. Y dije, ay, somos de las primeras, qué increíble, no tenemos que hacer fila. Y cuando llego, ¿verdad? Me pongo allí, haciendo la fila. Y la señorita se nos queda viendo y dice, ¿y ustedes qué? Ya se cerró el vuelo. ¿Van a Filadelfia? Sí, nosotros. Pues ya se cerró. Y yo me le quedé viendo así como, mire, han pasado tantos milagros que yo sé que me voy a subir ese avión. Pero no dije nada, o sea, me le quedé viendo como sonriendo, como si uno esperara, como esa instancia donde Dios va a intervenir. Y de repente dice, bueno, pero rápido, vengan. Y entonces ya nos firmó todo, arregló, dijo, pero no les puedo marcar las maletas. Váyanse al lugar donde embarcamos y con la maleta y todo. Y ya saben esas escenas de la central de autobuses o del aeropuerto donde uno sale corriendo con la maleta, el pelo al aire. Tú dices, pobrecita, la que va pasando así, ¿verdad? Y en ese momento era yo, con el corazón a 1000 y entre la corrida le decía a la otra, pero ¿quién me está mandando de verdad? O sea, siento que hay como una mano muy fuerte que me va empujando por estos pasillos y yo siento que tengo el freno de mano porque a mí no me gusta los viajes de esta manera, pero estoy segura de que alguien me quiere aquí. Total, llegamos a Atlanta y al llegar a Atlanta estamos haciendo la fila para recoger nuestra comida y yo vi que brillaba algo en la caja, ahí al ladito del que estaba cobrando, y le dije a mi compañera, ¿qué es que eso que brilla allá es del cajero o del que está pagando? Me dice, no, pues no tengo la menor idea, pero cuando lleguemos y todavía sigue ahí, pues seguro que no es de ninguno de los dos. Dije, no, está claro. Si llegamos y eso está allí, le dije, es mío. De verdad que no sé por qué, son esas cosas que suceden. Y así le dije, total que llego, pago por la comida y en eso tomo aquello que brillaba, me regreso, ¿verdad? Con una mano la ensalada, con otro esto que brillaba. Y mal había llegado a mi lugar para sentarme cuando abro la mano y me impresiona que encontré un pin. Un pin, de esos que te pones así chiquitos, ¿no? Los engrapas. Y era un pin con el rostro de la Virgen de Guadalupe. Para mí eso fue una respuesta del cielo. Fue como si María desde arriba me estuviera diciendo, aquí estoy yo y yo voy a proveer. Y realmente fue todo acomodado, armado, un rompecabezas que en la lógica mía, que prevé todo, que quiere todo ordenado, todo, ¿no? Con calma, pues no cabía. Pero ella tenía una urgencia de que yo llegara a ese lugar para descubrir estas verdades importantes de la teología del cuerpo. Y pues llegué allí y cuando se abren las puertas de este lugar me encuentro. Obviamente llegamos tardísimo, ¿ok? Pero porque los vuelos ya no había muchas opciones. Pero se abren las puertas y de repente veo la tilma de la Virgen de Guadalupe justo detrás del conferencista. O sea, caí de rodillas, de verdad, y se me salieron algunas lágrimas porque para mí fue descarada la intervención de María, haciendo claro que ella iba a ser la jefa de esta misión, de este proyecto, que en ese momento yo no sabía ni qué era. Y empecé a escuchar y dije, esto tiene las respuestas que necesitan las chicas con las que yo estoy trabajando. Estaba yo trabajando en edad preparatoria en un colegio y dije, no, de verdad, esta es la medicina del siglo XXI, así que, ¿qué tengo que hacer para certificarme? Y así es como empecé esta certificación, que tienes que tomar 8 cursos de 30 horas intensivas cada curso.
Y luego, no se diga lo que se gasta de dinero en el boleto de avión, la estancia, las comidas, etc. Yo no sabía de dónde iba a sacar el dinero, pero sí tenía una certeza, y era que la Virgen lo quería. Así que ella fue la que movió para cada curso milagrosamente, y yo pensaba que quizá iría a un curso cada año y poco a poco en 8 años me certificaría, y terminé haciendo todo en 3 años gracias a la generosidad de la gente que empezó a ver lo que yo hacía, cómo me preparaba, y decidió apoyarme. Así que no tengo ni cómo agradecerle al Señor, y le agradezco en ese momento la confianza infinita de no haberme sentado a hacer números para ver si realmente podía, sino pues que literal me aventé, algo que yo sabía que Dios quería y que Él no me iba a dejar sola. Así que aquí estoy, y eso es lo que me ha entrenado para poder estar con ustedes esta noche. Y quiero decirles que la teología del cuerpo no solamente me ha dado estos conocimientos que me han dado luz para entenderme y entender mi vocación al amor, sino que también me regalaron lo que yo siempre he llamado como una experiencia fundante, como un nuevo llamado en mi vocación, algo que cambió de verdad 180 grados mi vida como consagrada. Y sucede en el segundo curso al que yo llego, que fue literal enero, pero ya era el curso 2 de Teología del Cuerpo, donde se habla un poquito más del Cantar de los Cantares. Y allí el que estaba hablando desde que llegó empezó a decirnos que teníamos que tener el corazón abierto. Esto ya era el 4.º día, era jueves, y yo decía, bueno, soy consagrada. Desde el lunes nos vienen diciendo que abramos el corazón. Según yo, he estado abierto toda la semana, pero hay algo que me molesta acerca de esta invitación, porque me está reclamando como si no hubiera hecho algo bien. Es como, realmente tienes que abrirte. Entonces volteé y vi a Jesús en el sagrario, porque allí las clases se dan en un auditorio donde está el sagrario presente. Y le dije a Jesús, mira, yo ya no sé cómo más. Yo nada más lo que voy a hacer es que de tiempo en tiempo voy a volver a verte y te voy a decir, Señor, estoy abierta. Señor, estoy abierta. Y aquí es donde Dios me va a regalar algo muy especial. El que estaba hablando, estaba explicando el Cantar de los Cantares, y llegó a un versículo donde habla sobre la mujer como ese huerto cerrado, fuente sellada. Y empezó a hablar bellísimamente del amor conyugal, dando la interpretación al Cantar de los Cantares, que no era la interpretación mística, sino de cómo realmente se debe de amar en la vida matrimonial. Yo estaba viendo aquello y decía, qué belleza el plan de Dios y el sueño de Dios para el matrimonio, y específicamente para lo que es la unión conyugal. Y él hablaba, Juan Pablo II hablaba de que esa mujer es dueña de su propio misterio, y que ella es la que puede decidir quién entra o no entra a su jardín. Para buen entendedor, pocas palabras. Y luego añadía, ¿no? Lo peor que le pueden hacer a una mujer es derribar la puerta de ese jardín y entrar a trompicones y destruir su jardín, obviamente. Entonces, concluía él, lo único que puede hacer un varón es tocar a esa puerta. Tocar esa puerta y someterse a la misericordia de esa mujer. Tocar esa puerta. Y bueno, yo seguía con mi ejercicio de Jesús, estoy abierta, escuchaba y decía, Jesús, estoy abierta. Y en ese momento volteé a ver al sagrario, y de verdad, interiormente escuché con muchísima claridad que el Señor me decía, ese hombre soy yo. Y llevo tocando a la puerta de tu corazón muchos años. Fue un balde de agua fría. No, yo no me esperaba eso. Yo iba a ir a aprender teología del cuerpo, y de repente el Señor me estaba diciendo que estaba ahí como mendigo a las puertas de mi corazón, y que llevaba humildemente años y años tocando hasta que yo entendiera que ser consagrada era ser plenamente mujer, y que Él quería entrar a mi vida como un verdadero esposo. Y en ese momento de meditación, de ignorar obviamente que siguió hablando, ya no sé ni de qué más habló, yo me quedé con el Señor. Ya estábamos a punto de tener este pequeño descanso para el refrigerio. Y recuerdo que en esa oración fue como si yo gráficamente corriera a esa puerta para dejarlo entrar y literal encontrarme con un mendigo. Y conmoverme profundamente de ver a un Dios que de verdad se hace tan pequeño por el amor de su criatura, y que
nunca se cansa de tocar, de insistir, de tratar de entrar, pero que respeta absolutamente nuestra libertad. Y después de este momento, al salir al refrigerio, me fue a perseguir un intercesor, salió detrás de mí, de los que estaban allí pidiendo por el fruto del curso, y me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. Y bueno, yo en ese momento la verdad es que yo no estaba realmente dentro del mundo del Espíritu Santo, ni de mensajes que la gente te manda porque Dios dice. Yo dije, ay sí, gracias, qué lindo. Y corrí, me escondí en el baño y no salí de ahí hasta que oí la campanita de que ya podíamos entrar al salón de clases. Pero bueno, obviamente este señor tenía que ser fiel a lo que Dios le había dicho y trató de encontrarme todo el día hasta que finalmente en la noche, cuando compartí mi testimonio en 30 segundos de la gracia más importante de esa semana, compartí precisamente esto. Y se acercó y me dijo, ¿qué dijiste? Porque él no entendía muy bien el inglés. Le traduje y entonces me dijo en español, esto es perfecto para lo que el Señor me dijo esta mañana. Hace como un buen conjunto, ¿no? Junto hace un mensaje que tiene sentido. Y le dije, ¿qué te dijo el Señor? Me dice, pues esta mañana me dijo, voltea y mira. Y cuando volteé a mirar el pasillo, tú eras la que estabas haciendo una genuflexión para ya retirarte al refrigerio. Y me dijo, ve ahí a la mujer. Mujer es un término muy importante de alguien que ya entiende que tiene marido. He ahí a la mujer. Le he dado una gracia que beneficiará a cientos de sus hijos espirituales. Y en ese momento, bueno, no sé cuánto me conozca, pero obviamente me solté a llorar y pensé, qué fuerte que en un solo día el Señor me haya hecho esposa, realmente, conscientemente esposa, y por otro lado, una madre espiritual de muchos hijos. De hecho, todos ustedes que están aquí conectados también participan de mi propia maternidad espiritual y no tengo con qué pagarle al Señor por esa revelación tan hermoso, por esa época inmerecida donde sentí tanto su consuelo, su amor, su presencia, su paz. Era un gozo precioso que me duró muchos, muchos meses. Así que finalmente, lo que sucede después de conocer esta teología del cuerpo es un poco de lo que ya les he platicado, una visión mucho más positiva y afirmante de mi sexualidad, que no era un negar, sino un saber encauzar, un entender que para ser consagrado yo tenía que ser plenamente mujer, como quien es varón, plenamente varón, para poder también seguir un camino de sacerdocio, que Cristo es un esposo real y verdadero, que soy madre de muchas personas, aunque no sea físicamente, ¿verdad? Pero es una verdadera maternidad, donde vas dando vida para llevar a muchos al cielo, para engendrar a muchas personas al cielo. Así que fue muy hermoso poder reconocer que yo tenía que sanar, que tenía que aprender a amar como tú tienes que aprender a amar. Y puedo decir que ese año, 2010, fue el año de mi esperanza. El año de mi esperanza fue el 2010. Y deseo con todo mi corazón que el 2024 sea realmente el año de tu esperanza. Y ahora, por último, ¿cómo es que surge este tejerse de la teología del cuerpo y de la sanación? Pues yo creo en la misión que tenemos entre manos, que se teje a través de la propia vida, de la propia historia, y según lo que Dios ha ido haciendo contigo y sanando y enseñándote y sacándote de ciertos lugares, luego a ti te toca ir a dar luz precisamente allá donde tú estabas, a los que todavía siguen ahí. Y yo estaba en un curso de teología del cuerpo y me tocó, creo que era el tercer curso al que yo fui. En cada curso el Señor me daba sorpresitas, ¿verdad? Y lo que sucede en ese curso es que yo voy a confesión y me tocó un sacerdote realmente muy santo, todavía lo recuerdo, el padre John Donaghy. Y después de mi confesión, él me dijo, Rebeca, creo que te ayudaría muchísimo sanar tus heridas por todo lo que has confesado de tus pecados. Yo nunca había oído eso. Yo pensaba que yo no tenía que sanar. Pero me dijo, no, hay otro lugar en Florida donde tú puedes ir y haces también un curso de 5 días de sanación y eso te puede servir mucho, no solo para ti, sino también para tu apostolado. Yo dije,
apostolado. Claro que sí, voy a ir a aprender por la pastoral, porque quiero ayudar a muchas personas, pero de verdad llegué pensando que yo no tenía ninguna herida que sanar. Y así es como doy el brinco desde Filadelfia hasta Tallahassee. Y ahí dan 2 o 3 cursos. Yo tomé los 2 primeros que me ayudaron tremendamente y ahí descubrí que, claro que tenía que sanar muchísimas cosas. Y varios años después, luego que ya tomé estos 2 que eran para mí, me tocó llegar al 3er curso donde ya aprendí un poco más de sanación, pero para poder interceder por los demás. Y entonces, claro, con esa experiencia de haber ido a Tallahassee y esto de la sanación, en ese 3er curso al que yo fui, que les digo que sé que me ayuda a ayudar a los demás, recuerdo que en un momento de oración, que en inglés se llama the hot seat, que es como el asiento caliente, o sea, te sientan a ti y allí todos los que están abiertos al Espíritu Santo y que quieren rezar por ti, se ponen en oración y luego te comparten lo que el Señor les dice para ti. Y algunos te comparten algún sentimiento, alguna imagen que ven, algún versículo del Evangelio que les viene, si están rezando por ti, en fin, lo que Dios les diga. Y hubo un diácono que de repente llegó al círculo, se fue al círculo y luego llega con una imagen de la Virgen de Guadalupe, o sea, él sin saber mi historia, obviamente ustedes ya la saben, pero él llega con una imagen como de este vuelo, me la pone enfrente de la cara y me dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. No, claro, él era tejano y quería que yo entendiera por qué el Señor había puesto en su corazón que fuera por esta imagen, pero lo que él nunca supo fue que cuando llega esta imagen frente a mí, lo que yo capto son 2 palabras de la Santísima Virgen y dice: esto también. Porque yo ya iba a terminar, o sea, son 3 cursos en Tallahassee, check 1, check 2 y check 3, y yo aquí ya, porque lo mío es la teología del cuerpo. Y cuando la Virgen me hace esta invitación, digo, ok, ¿y qué significa? Porque no hay ninguna carta, ningún instructivo, nada, simplemente la Virgen dice, esto también. Meses después fui a una convención, y en esa convención hubo un momento de sanación física y pidieron que todos los que tuvieran algún dolor, inclusive moral, psicológico, que se pusieran de pie. En esa ocasión, de verdad, yo me sentía muy bien, me quedé sentada y ahora la invitación fue para mí. El Espíritu Santo me dijo: voltea y mira. Y cuando volteé, vi un mar de gente que sufría. Vi un mar de dolor, eran fácil 3,000 personas. La mayoría de las personas estaban de pie. Y mientras yo observaba eso, el Señor ponía en mi corazón esta pregunta: ¿y no me vas a ayudar a sanarlos? ¿No quieres ser mi enfermera? ¿No quieres ayudarme? Y así es como de estas experiencias de la teología del cuerpo y de sanación y estos momentos de Dios que son sencillos, que son quizá palabras al aire, pero que, claro, tocan tu corazón de una manera muy importante en ese momento, surge 2 cursos. Por un lado está lo que ustedes van a disfrutar esta semana, que es la Jornada del Amor, Camino a la Sanación, y luego hay otro curso más que se llama Amar Más, Sana. Y bueno, eso se lo agradezco profundamente a Dios nuestro Señor. Ahora, si me lo permiten, me voy a sentar. Vamos a cambiar de cámara, ustedes quédense aquí conmigo. Y ahora sí, vamos a empezar a aprender un poquito. Listo, ya está su cuaderno, su pluma. Este es el momento de correr por la servilleta, todos atentos. Muy bien. ¿Listos todos? Bueno, antes de adentrarme a todo este tema, me gustaría que me comentaran quiénes ya tienen un cuaderno para anotar todo, aunque sea la servilleta, por favor. Rápidamente, para no olvidarlos, y sé que están aquí. Con que me pongan sí, ya, con eso vale. Me encantaría ver muchos sís en estos comentarios. Estás ahí en la computadora, me puedes decir que sí o me puedes decir voy corriendo por ellos. Muy bien, ok. Mi Lumina, mi diario, ok. Todo lo que, sirva para apuntar. Muy bien. Sí, sí.
Aquí estamos, listos. Muy bien, yo también. Me da mucho gusto. A mí me encanta verlos tan aplicados. Muy bien. Ok, vamos a empezar descubriendo entonces qué es la teología del cuerpo y cómo es que nace. De una manera breve, pero sí quiero que todos tengan una idea somera de esta gran riqueza y de este nombre tan rimbombante que a veces nos puede dar miedo, porque es algo tan lindo que si te vas solo con el nombre quizá nunca conocerías su riqueza. A través de la teología del cuerpo, San Juan Pablo II de alguna manera nos dejó su corazón. Nos dejó como unas puertas para poder sanar y ordenar nuestra vida desde el amor, que es lo más importante. Y ¿cómo surge todo esto? Yo creo que surge un poquito antes de Juan Pablo II. Estas catequesis que él va dando cada miércoles en San Pedro, que sí son como unas pláticas que él da los miércoles, que se llaman catequesis, pues las dedica justamente a este tema sin que nosotros supiéramos. Luego ya se recolectó y se vio que tenía toda una congruencia que en ese momento pues no se sospechaba. Fueron 129 las que fueron pronunciadas ahí en la plaza de San Pedro, del año 1979 a 1984. Es decir, Juan Pablo II sube al pontificado y es lo segundo más importante que hace. Lo segundo. De alguna manera es lo primero, pero lo primero que hizo fue venir a México a ver a la morenita. Eso era lo más importante, ¿ok? Pero bueno, después de eso, fue lo primero que hizo. Y si tú eres un papa que sube después de uno que se murió a los 30 días, pues no tienes la menor idea si tú vas a ser papa 30 días más, o un año más, o 5 años más. Y siendo el jefe de la Iglesia Católica, pero también entendiendo el peso moral que tenía todo lo que decía Juan Pablo II en aquel momento para el mundo, tenemos que ponernos a pensar que por algo él empezó por aquí. Consideró que era lo más importante para el mundo en ese momento. ¿Y qué fue? Pues es una respuesta bíblica a la crisis de la revolución sexual que había comenzado ya en los años 60. No sé si se acuerdan las revueltas de todos los jóvenes que habían en el 68, este reclamo, querer que la iglesia hablara más sobre la sexualidad. Y bueno, es una respuesta a la encíclica de Humanae Vitae, así se llama, la vida humana, que escribe Pablo VI, donde va a hablar muy hermosamente de la espiritualidad conyugal. Y además va a invitar a otros filósofos o teólogos que quieran profundizar en este tema. Y justamente Juan Pablo II lee con detenimiento esta encíclica y podríamos decir que acepta esta invitación. Y al escribir la teología del cuerpo, que de alguna manera desarrolla mucho más la encíclica Humanae Vitae, nos va dando un itinerario a seguir, como pasos. Ya entendí que no son cajas, era como paso 1, paso 2, paso 3, para entender por qué existo y para poder entonces amar mi vocación al amor y entender que la teología del cuerpo es para todos aquellos que tienen un llamado a amar. Para todos aquellos que son un cuerpo, y eso somos tú y yo. Para todos aquellos que queremos entender nuestra identidad más profundamente. Esto no es para los obispos y los padres y los consagrados. Esto es para ti que trabajas, que estudias, que estás preguntándote por el sentido de tu existencia, que estás soltero, casado, viudo, divorciado, separado, con atracción al mismo sexo. Da igual, eres un hijo amadísimo de Dios. Esto es para ti. Y la teología del cuerpo no solamente nos va a hablar de sexualidad. Disculpen que estén un poco confundidos, porque yo sé que en las redes sociales hay muchísima gente que trata que la teología del cuerpo venda y entonces solamente hablan de estos temas. Te voy a hablar de la teología del cuerpo y entonces te voy a hablar de la sexualidad, te voy a hablar del noviazgo, te voy a hablar de la castidad. Y entonces la gente reduce un mensaje que es realmente amplio. Y sí, Juan Pablo II va a hablar bellamente del matrimonio en uno de los ciclos, pero antes de llegar ahí hay algo mucho más grande que nos va a explicar qué significa el ser humano, cómo debemos de vivir, cuál es nuestro destino.
Y la teología del cuerpo es para cada uno de ustedes porque ayuda a entender y a sanar todas las heridas afectivas que traemos. Y es una respuesta también porque habla de la sexualidad como una experiencia verdaderamente humana según el diseño de Dios. ¿Y por qué? Porque también nos ayuda a sanar, a ordenar la vida desde el amor y a entender que Cristo vino a redimirnos y a revelarnos el plan original de Dios y lo que Él pensó para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Así que vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el plan original. Para amar, debo hacer siempre la experiencia del amor. Tú y yo sabemos que nadie da lo que no tiene. Y queremos amar. Es uno de los anhelos más grandes del corazón humano. También anhelamos ser felices. Y curiosamente, cuando pensamos en nuestras experiencias de felicidad, yo diría que el 90%, 95% de ellas, todas están ligadas a una experiencia de amor, donde yo me sentí amado, donde yo pude amar, donde fui, no sé, sobrecogido por una experiencia donde dices, wow, esto es alguien que me amó y que diseñó, por ejemplo, un paisaje hermosísimo para él. Y el amor, ese amor que tú y yo anhelamos, a veces se nos olvida que Dios ya nos lo dio primero. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Muchas veces yo entraba en conflicto pensando, nunca voy a poder amar a Dios como Él me ama. ¿Cuándo podré dar la medida? ¿Cuándo seré suficientemente buena para amar y llegar a amar como Él ama? Y era una tontería. Nunca vamos a llegar a amar a Dios como Él nos ha amado, porque Él es Dios y nosotros somos unas criaturas. Pero el amor no consiste en que te portes perfectamente, en que no tengas pecados y hagas muchos méritos para que entonces Dios te pueda amar. Es que Dios desde antes ya te amó, independientemente de tu respuesta. Puede ser que estés tratando de responder y haces muchos méritos, pero no por eso te ama más Dios. Dios te ama, punto. Y lo mismo al revés. Es que yo no me he portado bien, Rebe, yo he estado muy lejos de Dios. Dios te sigue amando. El amor consiste, escúchenme bien, en esta sociedad que traemos la crisis de la palabra amor, el amor consiste en que Dios nos amó primero. Y de hecho, ya amándonos primero, ahí también nos dio la gracia para amarle de regreso. Yo solito, abandonada a mis propias fuerzas, como mero ser humano, no podría, porque lo propio nuestro muchas veces es el egoísmo. Es lo que más fácil se nos da, ser egoístas, en vez de realmente amar. Pero si queremos saber realmente lo que tenemos que sanar, necesitamos regresar al plan original de Dios. ¿Qué fue lo que Él pensó desde toda la eternidad para mí, para entender hasta qué punto esta sociedad se ha desviado? Me dejen ustedes la sociedad, hasta qué punto yo estoy lejos de ese sueño de Dios para mi propia vida. Y siempre Juan Pablo II comienza hablando de que en el principio no era así. Está hablando del Edén, está hablando del paraíso, cita mucho Génesis 1, Génesis 2, luego ya en la caída citará Génesis 3. Pero en Génesis 1 y 2 son dos diferentes narraciones que nos ayudan a recordar que no hemos heredado solamente el pecado original. Yo ahorita les digo Adán y Eva y seguro que lo que piensan es pecado original. Y Juan Pablo II dice, no, Adán y Eva antes de caer tenían una relación con Dios hermosísima. Vivían en armonía, en paz, en amor. O sea, era algo de verdad grande, bello, era un paraíso. Y luego, sí, no respondimos muy bien y echamos un poquito todo a perder, ¿verdad? Es verdad. Benedicto XVI, justo lo leí hoy en la mañana, dice, nuestro origen es el amor. Origen, amor, mi esencia, lo que me da, lo que yo soy es desde amor, desde el amor. Y luego él dice, y el mal es una libertad creada que ha sido mal usada, pero es una libertad creada. Mi origen es el amor. Por eso siempre podemos vencer el mal. Benedicto XVI, quien no me crea, busque el Magnificat en español y van a encontrar ahí la explicación del Evangelio de hoy con esta frase magistral de Benedicto XVI.
Mi origen no es el pecado. Mi origen es el amor. Y lo que yo muchas veces llamo la santa herencia. No es un yin yang como nos dice el mundo. Hay mitad de bien, mitad de mal. No, 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 no. Aquí no estamos a iguales. Aquí el Señor es el bueno, el creador, el que tiene todo lo que es bello, verdadero, bondadoso. Todo eso es lo primero. Luego hay criaturas y un misterio de una libertad mal usada y empieza el mal y el misterio del mal. Pero es una libertad creada que se puede vencer. Y a través de la teología del cuerpo, de repente se abren los ojos y dices, wow, soy bueno. Juan Pablo II me está revelando que la herencia de mis primeros padres no fue solo la del pecado, sino que también me representaron antes de pecar. Y ahora quiero que vean esta cita directamente de la catequesis que dice justamente, el hombre histórico, es decir, tú y yo, aquí en esta historia, luchando de todos los días, tratamos de comprender el misterio de esta inocencia originaria, que es el plan originario, como a través de un contraste, como si fuera el contraste de una fotografía. Y en esta siguiente cita Juan Pablo II lo explica mejor y creo que lo van a entender aquellos de ustedes que se han metido a todo este rollo ahora de las cámaras Polaroid que ya están volviendo de moda y como poco a poco se van revelando y primero parece que son blanco y negro y luego ya agarran todo el color. Y dice Juan Pablo II, aún después del pecado, nosotros todavía experimentamos un cierto eco de esta misma inocencia originaria del hombre, como esto es lo más importante, como un negativo de la imagen, cuyo positivo había sido precisamente ese paraíso, ese origen, esa inocencia originaria. Y entonces, claro, de repente dices, ¡ay, wow! No solo heredé el pecado, heredé también todo lo bueno y por eso traigo estos anhelos a veces de comunión, de amor, de paz, de armonía. Dices, ¿por qué quiero tantas cosas y las quiero tan profundamente si jamás las he vivido de esa manera en este mundo? Y es por eso yo también traigo, igual que de repente dices, ¿por qué el justo peca 7 veces al día, como dice la Escritura? Porque traemos también esta herida que pues ha dañado nuestra naturaleza. Pero luego no hablamos de esta que yo llamo santa herencia. Y ahí Juan Pablo II dice, heredamos 3 experiencias originarias muy hermosas. Y en la cita siguiente, ustedes pueden leer ahí como dice, las experiencias originarias están a la raíz de toda experiencia humana. Ciertamente se entretejen en lo ordinario y por eso no caemos en cuenta de este carácter extraordinario de justamente estas experiencias. Y esto es importante porque a veces podemos decir, empezando a estudiar la teología del cuerpo, mañana lo entenderemos un poquito mejor, pero estas 3 experiencias son la soledad, la unidad y la desnudez. Y puedes empezar a pensar, no hombre, si Adán y Eva ni existían, ¿qué estoy haciendo yo en este programa? Claro, históricamente no son un como relato periodístico exacto, más bien, sobre todo Génesis 2 y 3 son relatos míticos simbólicos, pero nos están dando verdades esenciales del ser humano que no se pueden estudiar bajo un microscopio, pero son verdades. Y entonces, esas experiencias de ellos son experiencias que yo vivo todos los días. Todos los días anhelo la intimidad con Dios y todos los días anhelo ser mirado, anhelo ser amado, anhelo la comunión. Y todos los días también, aunque no me guste ser vulnerable, cuando puedo ser vulnerable y alguien me mira con amor, me regocijo de poder compartir mi pequeñez y que alguien la abrace. Un poquito de todo esto son las experiencias originarias. Para sanar entonces, tú y yo tenemos que comprender cómo era el sueño de Dios. Primero para nuestros primeros padres, obviamente. Comprenderemos el grande desvío que hemos sufrido también cuando vemos el origen y entonces hasta dónde me he desviado para que yo pueda realmente enmendar los errores y entonces vuelva a este plan original de Dios. ¿Cuál es el sueño que Dios tuvo para una persona humana? ¿Cuál es el sueño de la humanidad cuando nos creó? ¿En qué estaba pensando? Y eso es muy importante, pero quiero
que cada uno de ustedes en este momento vaya un poquito más allá. No solamente qué linda la creación de la humanidad y qué pensaba Dios cuando creó al ser humano, sí, pero finalmente es cuál es el sueño que Dios tenía para mí en el principio. Porque es como un curso empieza a ayudar, no en la teoría, no en lo abstracto, no en lo general. Y es así como la siguiente cita la vamos a leer en clave personal. Y ahí sí que cada uno añada su nombre y pudiéramos leerlo de esta manera. El Creador parece detenerse antes de llamar a, y ahí añade tu nombre y tu apellido, a la existencia. Como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pausa. Ahí la tienen, la pueden volver a leer. El Creador se detiene antes de llamarte a la existencia, consciente de que algo muy grande está a punto de suceder. Como si tomara así como un suspiro de, ¿no? Y dice, y vuelve a entrar en sí mismo, como poniéndose en contacto con la ilusión que tiene al crearte, con los dones que te ha regalado, con la misión que quiere encomendarte, con tu personalidad única e irrepetible, y sonríe de pensar en esta nueva creación. Y toma la decisión, y aquí la escritura cambia radicalmente el verbo, porque antes de este momento todo es hágase la luz, sepárense las aguas, etc. Y en este momento dice hagamos. La Trinidad completa viene a crearte, a regocijarse en esa creación tuya, y vas a ser esa persona que no existe en ninguna otra parte. Esa persona que es guapa, que es bella, no por las cualidades que hoy en día la sociedad te pone para ser guapo o bello, sino lo que realmente significa ser bello. Y significa que no hay nadie como tú. Significa que Dios te crea y rompe el molde. Significa que el Señor dice, nadie es como tú, ni los gemelos, ni los triates. Cada persona tiene una personalidad distinta, aunque físicamente puedan parecer casi idénticos. Tú eres un don único e irrepetible. Y quiero que de verdad le des vueltas en tu corazón a ese momento donde Dios pensó por primera vez en ti. Y que veas su rostro lleno de alegría, lleno de luz, lleno de sueños para tu existir. Y tú quizá, ¿verdad? Puedes pensar en este momento, pues yo creo que esa sonrisa se le borró muy pronto, Rebe. Aquí vienen los realistas o los pesimistas, ¿verdad? O los que empiezan a decir, pero pues yo creo que no merezco el amor de Dios. Pero como dije hace rato, no importa que, sí, a veces no merecemos o casi nunca merecemos, pero Dios nos ama como somos. Abraza nuestra historia, sabe en qué hoyo nos hemos metido y allí va a rescatarnos. Y creo que entendemos que no, delante de Dios no podemos valer por lo que hacemos, por cuántos rosarios rezamos, cuántas misas voy al día. Dios no te va a amar por eso. Con su amor, de verdad, tú puedes cambiar sin importar, porque ese amor siempre está allí. Y el mismo amor que tuvo en ese momento de crearte, ese primer instante, esa chispa que ya dio posibilidad a tu existencia, ese mismo amor es el que tiene hoy por ti. No, Rebe, ¿cómo? Pero ve lo que he vivido, y mi pasado, y mi pecado, y mis vicios, y mi adicción. Dios no cambia. Dios sí tiene la capacidad de seguir amando a su Hijo independientemente de lo que haya hecho, y no nos la creemos. O creo que el enemigo siempre está soplándonos, ¿verdad? Que que Dios no te puede amar. Pero Dios, con su amor, te va dando esta certeza de que tú puedes cambiar sin importar lo que hayas vivido. Porque hay un Dios que ha soñado contigo.
Hay un Dios y es un Dios de los imposibles que sigue confiando en ti, aunque tú ya no confíes en Él quizá. Es un Dios que tiene la esperanza puesta en ti. Y por eso el 2024 es tu año de la esperanza. Es tu año de la esperanza. Y ahora vamos a escuchar a algunos estudiosos de la teología del cuerpo, de los primeros que fueron los mejores estudiantes de esta teología del cuerpo, pudiéramos decir, Anderson y Granados, y en su libro Llamados al Amor dicen: el ser humano es el único ser en la tierra a quien Dios le trata como un padre a un hijo. En una sola palabra, la soledad originaria significa esa especial relación que el hombre tiene con su Creador. Vivimos en un mundo donde hay una grandísima crisis de paternidad. Es terrible que nos relacionemos con muchísimas personas, la mayoría, que quizá no ha tenido un buen padre en casa. Y aquí esta noche el Señor quiere irrumpir y, tomando el ejemplo de nuestros primeros padres, entender la relación tan hermosa que debieron de tener con el Señor, que les dio todo lo creado en el paraíso para que pudieran ser perfectamente felices, que no les faltara nada, que pudieran disfrutar uno del otro, que se viviera esta comunión de amor entre ellos, ellos con Dios, cada uno con Dios. Qué bello ha de haber sido aquel lugar. Qué experiencias de paz y de gozo profundo han de haber experimentado. Todo como un padre, no era un creador lejano que los creó y las abandonó. De hecho, dice la Escritura que paseaba por ellos por las tardes a la hora de la brisa. Había una cercanía del Señor con ellos. Así que todo esto nos va dando como ciertas pistas para entender que este Dios que se les revela no es simplemente un Dios de energía, un Dios de luz, un Dios raro, distante, dictador. No, era un Dios cercano, era un Dios amante, era un Dios tierno, era un Dios papá. Benedicto XVI luego viene a explicar que se puede decir que el cuerpo, al revelarnos el origen, lleva consigo un significado filial. Nos hace remontarnos a Dios creador. El hombre solo puede aceptarse a sí mismo, solo puede reconciliarse con la naturaleza y con el mundo cuando reconoce el amor originario que le ha dado vida. Y no se está refiriendo a tus padres, que quizá tuviste la bendición y la suerte de que fue un amor precioso entre los dos que te dio origen. Pero ese amor humano, en la mayoría de las veces, pudiera fallar. El amor originario que no falla es el que Dios tiene por cada uno de nosotros. Necesitamos pedirle al Padre como Jesús le pidió: Abba, Padre. Abba, ¿sabe lo que significa Abba? Papito. Quiero la experiencia de tu amor. Quiero que a través de tu Espíritu Santo esta noche me consueles, me toques, me des la certeza de tu presencia. Pide con ese corazón de niño que se reconoce necesitado, que hay muchas cosas que no puede solito, que alza las manos pidiendo auxilio a su papá y sabe que su papá va a venir a auxiliarlo, a cargarlo y no solamente apapacharlo, sino también lanzarlo hacia alturas insospechadas para enseñarte tu misión y todo lo bueno que Él ha creado para ti. Así que quiero que a medida que voy explicando todo esto de la teología del cuerpo, ustedes puedan empezar a intuir estos principios que sanan el corazón, como el que les acabo de decir. Muchísimos de nosotros traemos heridas de una madre que no supo amarnos bien, hizo lo que pudo, pero no pudo amarnos como yo necesitaba, o de un padre que no pudo amarnos como nosotros necesitábamos. No estamos aquí para juzgarlos a ellos, sino para entender que lo que puede sanar cualquiera de estas heridas, que sobre todo vivimos en la infancia, es la experiencia de un Dios Padre que sí nos ha amado perfectamente, que sí ha estado allí a nuestro lado, inclusive en los momentos más difíciles. A veces imaginamos que los peores momentos de nuestra vida, donde estábamos allí aplastados en el suelo, llorando a mares y sentíamos que nos venía el mundo encima y que estábamos totalmente solos, tú no lo veías, pero no había un Dios distante contemplando la escena trágica de tu vida. Había un Dios cercano que quizá tú no alcanzaste a ver, pero siempre ha estado allí abrazando y llorando contigo. Porque Él también sufre cuando la libertad de los seres humanos no se usa para el bien de las personas. Pero nos regaló la libertad y cuando nos da un don ya no nos lo puede quitar. Lo que sí puede hacer
es sacar bienes aún de los peores males. Sanar es lo que queremos hacer esta noche. Pero sanar no es magia. Sanar es un itinerario. Sanar es un proceso. Y no importa dónde estés hoy, si estás aquí o aquí o acá. Lo importante es empezar a dar pasos, entendiendo que será un proceso que conjugue tu libertad y luego las ganas inmensas que Dios tiene de sanarte. Y ese proceso lo estás empezando hoy. Y vas a ver que a medida que te sigas formando, el 2024 va a ser tu año de la esperanza. Bueno, todo esto para decir qué belleza lo que es el origen, mi origen, el plan primero de Dios, cómo nos creó tan armónicamente, con todas nuestras facultades, con esa presencia tan cercana. Pero como dijimos hace un ratito, creo que arruinamos un poco las cosas, chicos y chicas que me escuchan, ¿verdad? Y fallamos, claro. Pero eso es lo segundo. Todo lo que he estado hablando hasta este momento tiene que ver con un plan original precioso de Dios nuestro Señor, con un origen mío que tiene que ver con el amor, con una certeza de que mi identidad fundante es que soy hija amadísima de Dios, hijo amadísimo de Dios. Es lo primero que tengo como identidad. Luego vendrán otras identidades, que si hermana, que si esposo, que si amigo, que novio. Pero lo fundante es el significado filial de nuestro propio cuerpo que nos grita que alguien que nos ama nos dio la vida y la sostiene en existencia. Pero bueno, llegamos a esta otra parte que tú y yo ya conocemos muy bien, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros primeros padres? Pecaron, fallaron, el pecado original, la concupiscencia, perdón, una palabra bastante larguita, ¿verdad? Que rompe esa armonía entre cuerpo y alma como Dios nos había creado. Se rompe algo entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. En vez de verlo como este Dios cercano, ¿verdad? Pues empiezan las luchitas con Dios pensando como si Él fuera nuestro enemigo. Pero más allá de hemos pecado, lo bello en la teología del cuerpo es como Juan Pablo II nos va a dar como un nuevo concepto del pecado. Tú y yo seguro que fuimos al catecismo cuando éramos pequeños para poder hacer la primera comunión y tenemos nuestro típico concepto del pecado y los mandamientos, y fallaste y pecaste y vete a confesar y así es la vida, ¿no? Y vuelves a pecar y te vuelves a confesar y ya estás en vida de gracia y ay no hagas esto porque es pecado y es una moral bastante coja y nos quedamos allí. ¿Es pecado? ¿Lo puedo hacer o no es pecado? Y ahí te quedas. Y Juan Pablo II define el pecado de 3 maneras muy originales que les voy a mencionar brevemente y a mí me han ayudado a darle un nuevo sentido a mi relación de amor con Dios. La primera definición, él dice que el pecado es cuando le damos la espalda al amor. Y tiene toda la razón. O sea, estaban los primeros padres con el Señor, era el papá, les daba todo, estaban felices, armonía, comunión, paz, y de repente le dan la espalda para volcarse hacia las criaturas pensando inclusive que este bicho, ¿verdad?, les iba a dar la felicidad que según el bicho, ¿verdad?, Dios no les había dado. Pero ¿cómo es posible? O sea, Dios que les había dicho, les he dado todo para que sean felices, solo no me toquen este arbolito. Es lo único que les dijo Dios. Pero como nos pasa a nosotros, basta que nos digan, pero no te vayas por aquí, pero no vayas a coger el coche, pero estas galletas son para tu papá. Ahí vamos a lo que nos han dicho que no. Y entonces nos olvidamos de la experiencia de amor que teníamos con el Señor. Le damos la espalda a esa experiencia y estamos mendigando de las criaturas que nos den un amor y una felicidad que no están capacitadas para darnos, que aparentemente nos la quieren vender porque el enemigo las disfraza como un bien increíble y te va a dar todo lo que quieras, y una vez que caes, la cruda moral que viene y el vacío interior que sentimos, porque no iba por ahí la tirada. Segunda definición que Juan Pablo II le da al pecado es dudar del don. Dudo del don. Dudo de que Dios sea bueno y que me vaya a dar lo que yo necesito. Dudo de que Dios sea el don con mayúscula que me ha regalado desde mi existir hasta todo lo que ha rodeado mi existencia. Dudo de que ese don sea bueno y que me quiera y que me ame a pesar de todo. Dudo también de que yo sea don.
Yo, Rebeca, don, pero no, es que no me conoces obviamente, pero no, yo nunca podría ser don. Empezamos a dudar de nosotros mismos, de esta creación que Dios ha hecho perfecta. Empezamos a dudar de nuestra capacidad de amar por todo lo que hemos vivido, pero Dios nos hizo así. Mi origen es el amor, no es el pecado. Dudo de mí como don. Y luego, obviamente, empezamos a dudar del don de los demás. Los demás no son un don, son mi enemigo, me tengo que defender de ellos para que yo pueda sobresalir. Y aquí empieza el egoísmo, ¿verdad? ¿Cuánta sabiduría nos deja Juan Pablo II? Sobre todo en esa duda de don como papá. Que ese papá que me ama me va a dar lo que yo necesito. Que no tengo que pecar y entonces acercarme y agarrar y arrebatar aquello porque dudo de que me lo vaya a dar. No confío a Dios en este aspecto de mi vida. Sí en este, pero en este no. Porque Dios no es confiable. No vaya a ser que me arruine la vida. Y nos olvidamos de la experiencia de amor, de cercanía, de don, de ternura, de quien realmente es Dios. Y finalmente, tercera definición, bueno, es una manera de llamarlo, pero explicación, por decirlo así, de pecado, justamente es esta crisis de paternidad. Y bueno, aquí se refiere a que cuántos de nosotros nos podemos llevar muy bien con Jesús, algunos se llevan con el Espíritu Santo, pero a muchos nos cuesta esta relación con Dios Padre. Porque cuando nuestros padres terrenales no han sabido modelar el amor con el que Dios nos ama, nos cuesta mucho entender realmente cómo es el amor de Dios Padre. Y por eso vamos a irnos a Génesis 3:9 para ver la tragedia de esta caída. Cuando pues le damos la espalda a Dios, dudamos de que sea don y ya no lo vemos como padre, por tanto yo no me reconozco ya como hijo, sino como alguien que va ahí arrebatando su felicidad porque no confía de que Dios lo quiera feliz. Caemos y el relato nos va a traer a la conciencia lo que es más importante delante de Dios y que se nos olvida muchas veces. No importa tanto tu pecado principal o cuántas veces peques o cuántas de todos los 10, son 2 del 3, 4 del 5, ¿qué más da? Juan Pablo II nos va a decir, hay algo que es más importante que todo eso en tu examen de conciencia. Vamos a escuchar el relato. Si lo quieren buscar ustedes allí en su Biblia, yo sé que algunos de ustedes también tienen la Biblia, es más lindo poder abrirla y encontrar en Génesis 3, los vamos a leer de los versículos 9 al 13. Bien. Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y esta última pregunta es la más importante, es la que apela a lo más profundo de nuestro corazón y a nuestra experiencia, llega a la raíz de nuestro comportamiento. Juan Pablo II nos dice, no basta compararnos en la superficie de nuestros comportamientos y decir, bueno, ya pequé, esto está mal, y quedarte solamente en eso que es más externo. Dice, es necesario penetrar precisamente en el interior. No solamente pequé o pequé de esto. Juan Pablo II dice, la pregunta más importante es, ¿por qué peco? Quizá nunca te la habías hecho. Yo no me la había hecho esa pregunta. Y no saben cómo me ha ayudado. ¿Por qué peco cuando peco? De otra manera, ¿cuál es el bien que estoy buscando cuando peco? ¿Qué es eso que hago porque juro que Dios no me lo va a dar? Y como no me lo va a dar porque no me conoce o no me quiere feliz o está muy lejos sin importarle mi vida, entonces yo voy por otro lado y hago lo que a mí se me da la gana. Y nuevamente la actitud, en vez del niño confiado que extiende la mano sabiendo que el padre le dará, yo voy
y arrebato, yo voy y agarro, yo voy y no espero y desconfío y caigo. Mucho que pensar, le vamos a dar un poquito más de vueltas más adelante. Pero te tengo otra pregunta importante antes de que veas la siguiente cita. Si te estoy diciendo que no basta pararnos en la superficie de lo que hacemos, sino ir al fondo de por qué lo hacemos, la otra pregunta sería también tratar de penetrar en el interior de Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿qué crees que Dios ve cuando ve tu pecado? ¿Qué ve Dios cuando ve mi pecado? Y quizá algunos de ustedes dicen, ay, no sé, horror, o pues frustración, o ya no hay esperanza, o no sé. Todos nosotros cuando pensamos, ¿qué ve Dios cuando ve mi pecado? Decimos horror, lo peor. Me descalifica casi como su hijo, o sea, ve que no soy bueno para nada, ve que no he dado la medida, ve que no lo amo, ve. Eso es lo que tú y yo contestaríamos. Ahora, ¿qué es la verdad? Y Santa Juliana de Norwich nos contesta, cuando Dios ve nuestro pecado, Él ve el sufrimiento en nosotros. Esto es algo bellísimo. Nosotros que siempre nos andamos como golpeando, castigando, y Dios que nos ve y ve que sufrimos. Y ve que en el pecado andamos buscando otra cosa que es aparentemente nuestro bien, pero en el lugar equivocado. Quizás sí es tu bien, pero lo estás buscando en el lugar equivocado. Y Dios ve las consecuencias de estar empecatado, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y ve tu dolor, y ve tu sufrimiento, y ve tu frustración de no puedo salir de esto. ¿Cuántas veces me he confesado? Casi me confieso todos los días de esto, y sigo en las mismas. Y esa impotencia de decir, ¿y ahora qué hago, no? Pues ese sufrimiento lo ve Dios. No es ajeno a tu sufrir. Y no te quiere ahí. No te quiere sufriendo así. No te quiere sufriendo por el pecado, que es una libre decisión que hacemos nosotros en contra del amor, a favor de nuestro egoísmo. El pecado es una decisión que yo hago y es una opción equivocada, buscando un bien, pero lo busco en un lugar equivocado. Quizá nunca lo habías pensado así, pero qué interesante. ¿Qué anda buscando cuando peco en este aspecto? ¿Qué andaba buscando? ¿Por qué me despisté? ¿Qué anhelo profundamente en mi corazón cuando estoy aquí en este vicio, en esta adicción? ¿Qué estoy buscando? Muchas veces estoy buscando una anestesia al dolor tremendo que traigo en mi vida. Entonces no nos quedemos en la superficie de tu vicio, de aquello que te ata y te esclaviza, sino pregúntate, ¿qué es lo que esto está tapando del fondo? ¿Qué es lo que realmente me duele, que trato de anestesiar con el alcohol, con el sexo, con las drogas, con la masturbación? 1000 cosas. Pero ¿qué hay en tu corazón? Porque ahí es donde Dios quiere sanar, porque sabe que estás sufriendo. Eso es el pecado. Y también hablando de nuestra caída, no podemos dejar hablar de la otra parte de la moneda, que es la herida. De eso se trata esta noche, ¿no? Llegamos por fin al tema de hoy. La herida que me acerca a Dios. La herida. ¿Y cómo definiríamos la herida? La herida es algo que me hacen a mí por falta de amor o porque me dan lo contrario al amor. O sea, en vez del amor me hacen cosas malas. La herida es algo que yo sufro debido a los pecados de los otros. Y ojo, la herida no la elijo. En la herida no tengo culpa. El pecado sí. Y yo me tengo que responsabilizar. Yo también he hecho pecados que han herido a los demás por no amarlos como debería de haberles amado. Ese es el pecado. Mi decisión libre donde yo tomo conciencia y hago algo malo que me daña a mí mismo. No solamente que ofende a Dios, también estoy en contra de lo que a mí me ayuda. Pero entramos ya a un campo nuevo, que es el de las heridas. Y aquí está la gran diferencia. El pecado yo lo cometo, la herida alguien me la hace. Porque me hace algo malo o porque no me da lo que yo necesitaba. No me dio su presencia, no me dio su amor, no me dio su afirmación, no me hizo sentirme valioso y amado.
algo que me faltó. Y no tengan miedo de ver su historia, porque todos nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que ellos recibieron. No los estamos juzgando a ellos, pero tenemos que reconocer qué fue lo que nos faltó en nuestra infancia, sobre todo, que ahí ando arrastrando, y luego aquí en este día a día voy con unas reacciones tremendas que no tienen nada que ver con lo que sucedió, y dices, ¿por qué reaccioné tan fuerte? Porque algo que sucedió allí te hizo sentir como algo que no ha sanado en esta herida. Y puede que escuches testimonios desde el inicio de la jornada que yo les estoy poniendo, y que puedas seguir diciendo a estas alturas, yo no soy como ellos, no, yo no tengo grandes traumas, yo no tengo grandes heridas, y sobre todo esas que son de mi club, o esos de mi club de yo no tengo grandes heridas, no sé qué estoy haciendo aquí esta noche. Pues yo nada más te querría preguntar, ¿ya amas como Cristo ama? ¿Puedes ser sinceramente como directo en tu evaluación de la vida y decir, no tengo ningún vacío interior? ¿Nunca he tenido reacciones que no sé explicar? De hecho, ya ni me confieso porque ni la herida original traigo. La herida existencial todos lo traemos de cajón. Y esa herida existencial, que es el pecado original, nos da una herida de ahí también que se llama rechazo existencial, donde no creo que Dios me ame y no me abro a ese amor de Dios. La mayoría de nosotros traemos esa. Si no tienes imaginación para decir, no se me ocurre qué herida puedo traer, ahí te doy unas cuantas ideas. Quizá va por ahí, ¿ok? Siguiendo con el tema de las heridas, les voy a compartir 7 heridas que están escritas en el libro del doctor Bob Schultz, y se llama el libro Sé Sanado, de ahí las tomamos. Hay otras explicaciones, otros psicólogos, pero a nosotros nos gustaron estas 7. ¿Listos? Las voy leyendo, también las van a poder ver allí en la pantalla. Y no nada más es de verlas, sino cuando las escuches, poner al lado una palomita o una tachecita según lo que tú creas. Todos tenemos un poquito de todo, definitivamente, pero hay algunas que de repente resuenan mucho más y dices, yo creo que por aquí voy a empezar a orar porque puede ser que yo traiga una herida de este tipo. Vamos a empezar con la primera, que es la del abandono. Estoy solo, nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me mira, nadie cuenta conmigo. Abandono. ¿Ya le pusiste? Palomita, tachecito. Muy bien. Segunda. Vergüenza. Soy malo o mala, sucio, sucia, pervertida, pervertido. Es mi culpa. ¿De cuántas cosas pensamos que es mi culpa? ¿Cuántos abusos, ¿no? Donde el enemigo juega con nuestra mente y nos dice, es tu culpa. Ni para qué abres la boca, ni para qué vas a sanar. O sea, tú también lo escogiste, tú también. Y se nos olvida que éramos muy pequeños como para poder escoger libremente aquello. Tiene mucho que ver con los pecados de impureza, sí, pero también con otros pecados que nos da mucha vergüenza haber cometido. Siguiente. Miedo. Si confío, si hablo, si confronto a alguien, yo voy a terminar herido o moriré. Claro, esto es una cosa sutil, ¿eh? No crean que es algo que conscientemente tú digas, no, es que por eso es mi miedo, pero en el fondo hay algo en la psicología que se mueve y te previene, ¿no? Y entonces dices, no, mejor me quedo aquí, estoy mejor, tengo miedo, no sé qué va a pasar, y me encierro a mí mismo en vez de salir y buscar ayuda y dejar que Dios pueda sanar. Siguiente, impotencia. Ustedes han experimentado la impotencia, ¿no? Decíamos hace rato, el que se confiesa casi todos los días y ve que no hay ningún cambio, y ya no sabe ni por dónde, y sigue siendo esclavo de tantos vicios, y dices, ¡ay! O una situación familiar que, pues, muchas libertades mal usadas, no puedes controlar muchísimas cosas, y entonces sentimos eso que nos tienen atrapados,
que estamos atorados, que no sabemos qué hacer, no podemos hacer algo, ¿no? Luego está la de rechazo, no soy amado, ni querido, no valgo. Esta es una de las más populares, podría decir yo. También está la de la desesperanza, donde pensamos que nada va a cambiar, que todo siempre va a ser lo mismo. Y finalmente tenemos la herida de la confusión. No entiendo lo que me está sucediendo. Así que necesitamos de verdad preguntarle a Dios que nos revele cuál es la raíz del problema o del evento que detonó esta herida. Y no es algo para que lo racionalices en este momento con tu inteligencia, tratando de recordar, preguntando a tus hermanos, yendo a las fotos, los álbumes para poder entender, sino con mucha paz irle preguntando al Espíritu Santo, revélame qué fue la circunstancia, el evento que yo viví que me hizo experimentar alguna de estas heridas. Y luego de las heridas vendrán mentiras que nos vamos diciendo de la identidad de Dios, de la identidad mía, de la identidad con los demás. Pero bueno, quedémonos por ahora en comprender que nosotros vemos a veces los síntomas, que son los pecados, las acciones erróneas, recurrentes. Nosotros vemos reacciones, vemos las aflicciones de las personas, pero no nos podemos quedar en esa superficie, sino la invitación de Dios en esta noche es a que lleguemos a fondo. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la herida que está dando poder a mi pecado? Eso es muy importante. ¿Cuál es la herida que le da poder a mi pecado? Claro que la teología del cuerpo te va a ir ayudando a descubrir estas heridas, pero finalmente yo tengo que hacer esta búsqueda de cuál es el bien que busco detrás de mis pecados. Y puedo cambiar. Cuando empiezo a descubrir eso, empiezo a hacer este clic de sí se puede. Sí se puede, porque nunca lo había visto así. Siempre estoy cortando las ramas externas y de repente digo, hay una raíz. Y si yo llego ahí con la ayuda del Espíritu Santo y puedo sanar esas raíces, luego esas ramas ya no serán tan abundantes, ni tan malas, ni me van a tumbar, sino que serán, sí, momentos de debilidad, pero yo podré correr a confesarme, volver a empezar con Dios y no cambiará toda mi actitud de pesimismo, de no puedo, de soy lo peor, sino viviré más en la verdad que Dios tiene para mí. Y tal vez puede ser que sigas dudando, que sigas diciendo, Rebeca, suena muy lindo, pero parece como que es un ideal, ¿no? Quizá con mi historia, con mis heridas, con mis pecados, pudiera ser imposible. Y por eso nuevamente me encantaría mostrarte un testimonio para ver cómo Dios hace nuevas todas las cosas en nuestra vida y que puedas empezar a relacionar los principios de la teología del cuerpo con esta sanación interior. Uy, en el curso yo identifiqué muchas heridas. Identifiqué, bueno, heridas de abandono, de rechazo, miedo, vergüenza. Yo fui abusada a los 10, 12 años. Imagínate la herida tan grande que causa un abuso sexual. Entonces, ahí veía culpa, miedo generalizado, aflicción, depresión, desconfianza, desesperanza, impotencia. ¿De qué está pasando aquí? ¿Por qué pasó esto? Si se supone que un ser adulto está para que me defienda, me proteja y no para que me haga daño. Yo he constatado y he vivido cosas que decía antes, no lo perdono, pero mejor dicho, ni con el pensamiento, algo así. Es que esto no lo perdono yo en mi vida. He perdonado. El curso no solamente me ayudó a ser más consciente del valor de mi cuerpo como templo del Espíritu Santo, porque ahí el Señor me empieza a mostrar una verdad, ¿no? Porque el amor también nos corrige, el amor nos interpela, nos hace ver en qué nos equivocamos y nos jala para el cielo. El verdadero amor es Jesús, nos jala para el cielo y al cielo tenemos que llegar santos. Me di cuenta cómo profané mi cuerpo, metiéndome cosas que no le pertenecen a Dios,
sacándome, o sea, moldeándome, poniéndome aquí, quitándome acá, y cómo yo misma me desfiguré. Y que ahora estoy pagando las consecuencias por un síndrome de Asia, que ya el Señor me está sanando porque siento que lo está haciendo. Y de cómo, o sea, cómo me maltraté, cómo me flagelé, cómo me herí tanto buscando esa aceptación, ese reconocimiento, evadiendo como esos, como por la herida del rechazo. Y cómo Dios, a través de su amor, a través de las oraciones, a través de todo ese proceso, me ha llevado con amor. Me dijo esto en el proceso anterior a la jornada, porque hubo varios live, ¿no? Hubo varios en vivo, y me dijo: fui yo quien te puso ese nombre. Yo te llamé Amada Rosa. Imagínate. Entonces, yo te llamé Amada Rosa porque tú eres mi amada Rosa. Y te lo puse para que todos los días, a cada segundo, minuto, hora y momento en que tú sientas que te rechacen o te traten mal o te vadan o algo te pase, recuerdes que eres amada por mí. Como ven, la teología del cuerpo nos va dando luces que nos ayudan a ir sanando nuestro interior. Pero ahora, claro, la gran pregunta es, Rebe, ¿cómo sano? O sea, si entiendo ya ahora que hay algo más y que quiero sanar para poder entender mi vida y poder volver a empezar con el Señor. Entonces vamos a irlo viendo, pero primero quiero que entiendan que no está mal tener heridas. Todo árbol tiene raíces y nuestra vida, después de esa falla de nuestros primeros padres, pues tiene esta herida en la naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, así se dice, ¿verdad? Pero también tenemos la gracia. Ahora, la herida es un momento donde Dios se acerca más a nosotros. Y eso es lo que quisiera que todos comprendieran, porque igual puedes salir de aquí diciendo, no, soy de lo peor, yo tengo puras palomitas en todas las heridas que dijo Rebe. No tienes todas las palomitas, verás luego que el Señor te va dando luz para entender cuáles son las principales. Pero la herida siempre es la ocasión para recibir el beso de Dios. Así lo veo yo. La herida es algo que nos hace caernos de rodillas para pedirle a Dios nuestro Señor la gracia para sanar, que es algo que yo solo no puedo. Al revés, lo que no es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, la herida es buena, pero lo que no es bueno es ignorar que tienes heridas y vivir como si ellas no existieran y no caminar un real proceso hacia un aprender a amar para que puedas sanar. Porque la herida que no se sana se transmite. Así que si tú amas a los tuyos, aplícate, ábrete a entender cómo es que pudieras amar mejor. ¿Cómo puedes descubrir quizá, saberte herida, aunque no sepas ahorita cómo se llama, pero decirle al Señor, definitivamente tengo un corazón que está medio averiado, Jesús, dame un corazón nuevo. ¿Cómo comenzar a sanar? Te voy a dar por ahora rápidamente 4 medios que nos pueden ayudar. El primero es la oración. No vamos a sanar porque un gurú rezó por mí, o porque yo fui a una misa de sanación, o porque aquella persona tiene dones y entonces... Será algo pasajero, será algo que te puede ayudar instantáneamente, raramente, pero el real proceso de sanación tiene que ver con momentos de intimidad con Dios, cuando tú te pones frente a Él y escuchas a ese Espíritu Santo que quiere que seas nueva, que quiere darte un nuevo corazón, que quiere darte la luz para que sepas por dónde ir. Y eso es lo que hacemos en estos cursos. No es mi equipo, no soy yo, no son estas clases, no se equivoquen. Lo que yo hago es darles las herramientas para que descubran que cada uno dentro tiene a un Espíritu Santo que le va a sanar. Y que es algo que, si bien yo te puedo dar luz, es para darte una herramienta que luego tú practiques en tu vida diaria, sin necesitar que yo esté ahí en tu casa, para nada. La oración, ahí el Señor sana. Segundo,
El perdón es un elemento importantísimo. El poder perdonar a los demás es imposible para los seres humanos. Solo les advierto para que vean que los entiendan. Uno a veces piensa en perdonar y trae situaciones muy frescas, dolores muy concretos, que dices, no, yo en esto no me hables ni de perdonar, o sea, imposible. Solo te adelanto que el perdonar no es humano. Y sin embargo, Dios nos puede dar la gracia. Y hay que pedirla. Porque el perdón es una gran puerta que abrimos y se derraman abundantes gracias de sanación. Hazte un favor y libérate del veneno que llevas cargando, de tus rencores, de tus resentimientos. Dios te quiere libre. Para ser libre nos hizo Dios. Y Dios te dará los medios, y sí tenemos dentro de nuestros cursos una metodología que va ayudando para acercarnos en oración a Dios y saber cómo elegir perdonar, aunque el sentimiento no nos ayude. Pero es querer perdonar. No sé cómo, Señor, pero yo quiero poder elegir perdonar. Yo quiero que tú me enseñes con tu ejemplo cómo has perdonado también a esta persona y que tú en mí perdones a esta persona. Se los dejo para pensarlo, para darle vueltas. Es importantísimo. Tercero, los sacramentos. Andamos ahí buscando a no sé quién que me puede sanar y me trepo hasta la montaña no sé dónde, manejo 4 horas para llegar a que me lean las cartas a veces y eso no sana. Sana lo ordinario que la Madre Iglesia te regala y son los sacramentos. ¿Cuánto sana el poder hacernos uno con el Señor al momento de comulgar? ¿Cuánto sana el sacramento de la confesión, que no solamente es para desempecatarme, ¿verdad? Sino es un sacramento, 1, que te da gracia, y 2, un sacramento que te ayuda a ir sanando tu corazón. No olvidemos que tenemos ahí también la unción de los enfermos, que no solamente es como con nuestra mala formación hemos creído, ¿verdad? Para aquellos que están a punto de morirse, ahí van y les dan la unción. La unción también se puede dar para gente que tiene una enfermedad que es seria, que es grave o difícil de llevar, hasta psicológica. Tú puedes pedir la unción de los enfermos. Y te da gracias de sanación física y moral para abrazar lo que Dios permite en tu vida. Y por último, el dolor redentor de Jesús. El dolor redentor de Jesús. Nada de lo que estás viviendo, de lo que te duele, de lo que sufres, es algo que Dios no vivió en la persona de Jesús. Jesús eligió la muerte más atroz, obedeciendo al Padre, pero porque jamás quería escuchar de tus labios, tú no sabes de esto, Jesús, porque tú no has sufrido. Jesucristo sufrió el abandono, la incomprensión, el rechazo, la confusión, la vergüenza, ahí colgado en una cruz con un trapo que le cubría lo mínimo. Jesús murió por ti y sufrió todas esas heridas por ti, para que al verlo veas que no solamente te da ejemplo, sino que ya te ganó las gracias para vivir de esa manera tus propias heridas y poder darles un sentido redentor. Que unas tu pequeñita cruz a la cruz grande de Jesús y le digas, cuenta conmigo para ayudarte a llevar a muchas personas al cielo. No me desperdicien su sufrimiento. Son joyas. Es un acto de confianza de Dios también. Hay que hacer todo lo posible por sanar. Pero cuando no estamos sanando, también hay que hacer todo lo posible por abrazar con el mayor amor esa cruz que nos toca. Y Dios no nos faltará. La mayor intimidad con el Señor se encuentra cuando lo encontramos en la cruz, nosotros clavados con Él. No hay mayor intimidad, no hay mayor intimidad. Así que quiero dejarles un ejercicio espiritual para que puedan realizarlo en la oración, que nos vaya ayudando a dar como esos primeros pasos concretos para aprender a amar y sanar y transformar nuestras relaciones. Y antes que nada, que clames al Espíritu Santo para que te ayude a identificar cuál es el bien que estoy buscando cuando peco, porque no es algo que ya sabes en este momento, ¿no? Y entonces hay un cuadrito que yo encontré que les puede ayudar muchísimo. El primero se llama ¿Cómo estoy? En este momento de oración, esto es importante, ¿no?
verlo con mucha esperanza, acordarnos que estamos creando un 2024 de gran esperanza, un año donde logres perdonar, logres amar, logres sanar y tener paz, y que ese gran anhelo de tu corazón sea cumplido. Pero para eso tienes que partir de la base realista, desde mi verdad. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el hoyo más profundo? ¿Estoy en el hoyo profundo? ¿Estoy en la orilla del hoyo? No importa dónde, pero yo tengo que saber dónde parto, dónde estoy parado, todo lo bueno que tengo y todo lo débil que soy, para que Dios con estos dos elementos pueda trabajar contigo. ¿Dónde estoy en relación con Dios? ¿Dónde estoy en relación con la aceptación personal? ¿Dónde estoy en mis relaciones con los demás? Eso nos va a dar mucha luz. Es lo primero que quiero que hagan. Lo segundo es cómo debería de estar. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que yo viva? ¿Cuál es el bien que yo debo de buscar en Dios? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y seguramente el Espíritu Santo te va a subrayar. Quizá lo más importante para ti es dónde vas a estar en tu relación con un Dios amor este año. O quizá lo más importante para ti va a ser en las relaciones con los demás, con tu pareja o con tu familia, con tus amigos. ¿Dónde quiere Dios que yo esté? ¿Qué hay en mi corazón que dice, esto lo tengo que arreglar? Yo quiero terminar el año habiendo perdonado. Perfecto, quizá eso es lo que Dios a ti te va a dar de gracia en el proceso. Acuérdense, no es algo de noche a mañana. Tercero, ¿qué actividades puedo realizar para lograrlo? Si necesito cambiar el círculo de mis amigos o mi entretenimiento y quizá aprender más estas verdades que pueden ir sanando mi corazón, dedicarle un tiempo al estudio para, no sé, rezar más para poder bajar la teoría al corazón, etc. Eso hay que irlo apuntando. Y finalmente, ¿qué ayuda necesito? Quizá un libro, un curso, una guía espiritual, o quizá necesito una comunidad de personas donde estén buscando lo mismo que yo. Un grupo de apoyo que me pueda entender, que hable mi lenguaje. Y si no lo encuentras presencial, pues no importa, búscalo online, pero no vas a caminar esto solo. El Señor va a proveer, ¿no? Su llamada es promesa. Lo que Él te pide te va a ayudar a lograrlo. Y finalmente, define en qué tiempo lo voy a hacer. Y quizás puedes decir, ahí es donde yo me trabo, porque soy mamá, soy papá, trabajo, traigo 1000 cosas, ¿verdad? Pero Dios puede proveer el tiempo si nos exigimos tenerlo. Yo recuerdo cuando estudié la maestría y no tenía tiempo, apostolado tiempo completo, y dije, lo voy a lograr, tenía muchísimo que leer, era algo de Navarra, entonces les encanta mandarte libro 1, libro 2, libro 3, y dije, pase lo que pase, yo de 9 a 11 siempre voy a estudiar. Y a los 2 años me sorprendí de haber terminado una maestría. El otro día también tuvimos el testimonio de una exalumna que decía que ella decidió levantarse a las 5 de la mañana. Porque era algo que le atraía, como Dios la estaba llamando a tomarlo, y hoy no se arrepiente. Así que crean de verdad que el problema no es que no tenga tiempo, sino que me falta la motivación para hacer tiempo a las cosas que son importantes, no solamente urgentes. Y luego, claro, al final dice allí evaluación periódica. El que puedas tú tener un momentito al mes o cada 6 meses para ver cómo vas, porque si no, pues vamos olvidando las cosas, se van como empolvando. Ayuda muchísimo, por lo menos, una evaluación mensual. Así que, bueno, hablando de estas heridas, yo quiero decirles que mañana en los grupos de WhatsApp vamos a mandar las oraciones de renuncia a las heridas que van a tener en el cuadernillo de mañana. Bueno, mañana no. Perdón, mañana no, es el miércoles. Sí, perdón, es que uno aquí, mañana tiene que descansar, digerir, ¿verdad? Hay mucho que hemos dicho esta noche. El miércoles les voy a mandar una oración que les va a ayudar personalmente a ir también renunciando específicamente a las heridas en ese cuadernillo que nos ayuda a preparar cada encuentro que tenemos esta semana. Así que bueno, pues concluyendo, espero que nadie me haya dormido y que haya captado que vimos que Dios era un creador que sueña conmigo, que es un padre que me ama, que soy su hijo amado, que soy redimido, que Cristo me da la gracia, que el pecado es darle la espalda al amor, que es faltar a conocer que Dios es un don. Es la crisis de paternidad, las heridas que no se sanan, se transmiten, la herida es el caldo, ya me ando trabando, oigan. La herida es el caldo de cultivo del pecado, en pocas palabras es lo que vimos. Y con la ayuda del Espíritu Santo,
todo se puede, porque el llamado de Dios es promesa y Dios de verdad siempre va a hacer nuevas todas las cosas. ¡Wow! ¿Cuántas cosas aprendimos el día de hoy, verdad? Pero bueno, esto no termina aquí, esto recién empieza. En el próximo encuentro yo les voy a explicar cómo amar para ser don, para ser un gift, y así descubrirán que pueden realmente amar a los demás en la medida que van a ir sanando su interior. Es muy importante el encuentro del miércoles porque vamos a tener un momento de oración profundo de sanación. Así que ilusiónense, preparen sus corazones, pongan sus alarmas. Por favor, casi que en este momento, póngame aquí la alarmita del reloj, la del celular, porque luego se nos olvida. Y hay un enemigo que no quiere que llegues el miércoles, así que si puedes en este momento, pon ya tu alarma para que puedas estar aquí y no te pierdas absolutamente de nada. Les repito, el miércoles reciben su segundo cuadernillo con unas preguntas que les pueden ayudar a rezar, y también decirles que tenemos una comunidad de Facebook donde pueden también comunicarse y poder hablar. Quizá en WhatsApp solo hablamos nosotros, ahí les mandamos los mensajes, los cuadernillos, pero también hay una comunidad hermosa, un grupo de Facebook donde puedes subir tus resúmenes, encontrar gente que piense como tú, escribir tus dudas, compartir la frase que más te llegó. En fin, todo eso es realmente muy hermoso, nos hace hacer comunidad. Les invito a participar también de este grupo de Facebook, a los que les encanta compartir. No es obligatorio, pero bueno, sería realmente aconsejable. Y para que nadie se sienta solo en este proceso, también les invito a que suban en Instagram una historia de esta clase. Me encantaría que ustedes vieran cuántos están recibiendo estas luces. Por otro lado, a mí me ayuda para saber dónde están ustedes en esta clase. ¿Qué te dijo Dios? El paso de Dios por esta noche. En esas historias cada uno puede ver la cantidad de personas que también están teniendo las mismas experiencias que ellas, y por otro lado, pues yo les puedo apoyar con mi oración y todos los del equipo también. Así que de verdad les invito, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, a que puedan subir allí una pequeña historia, también porque son apóstoles, y los que no están inscritos y no tienen este curso, les das aunque sea una migajita de algo que les puede iluminar el día. Escríbanme lo que haya en su corazón, no sé, un sentimiento que les dio Dios, una oración, una invitación, un versículo, lo que exista, lo que hay en ese corazón que tienes tú, ese corazón de oro que está escuchando al Señor. Vamos a agradecerle al Señor por haber estado hoy en la jornada. Vamos a irnos a dormir con una gran sonrisa en el corazón, diciéndole al Señor, como dicen en inglés, I can't wait for Wednesday. O sea, no puedo esperar a que ya sea miércoles. Estoy ilusionada de lo que me puedes dar. Estoy feliz de haber estado aquí esta noche, Señor, que ya sea miércoles, ¿no? Con esa ilusión y ese deseo, te quiero ver próximamente. Me los llevo a todos en el corazón y que pasen muy, muy buena noche. Dios me los bendiga. Bye, bye.